Esta fotografía fue tomada el 3 de noviembre de 1889 en el Hospital de San Hipólito, Ciudad de México. La niña se llama Esperanza Márquez, 11 años. Pero miren con atención. Observen sus ojos, la rigidez de su postura. Y ahora miren detrás de ella. ¿Ven esos 7 espejos colocados en círculo? El fotógrafo Cruces y Campa pensaba que eran espejos ordinarios del hospital. Pero cuando la placa fue revelada 3 días después, los doctores quedaron en silencio. Los reflejos no mostraban la habitación donde estaba Esperanza. Mostraban lugares que no existían en 1889. Un espejo reflejaba edificios de concreto y vidrio que no se construirían hasta 1940. Otro mostraba pirámides aztecas completas como si fueran fotografiadas 400 años atrás. Y el tercero mostraba una ciudad que ningún historiador ha identificado hasta hoy. Esperanza no solo afirmaba ver el futuro en los espejos. La fotografía prueba que algo estaba realmente ahí. Para entender este caso debemos volver al México de 1889. El país vivía bajo Porfirio Díaz, quien llevaba 13 años en el poder. La Ciudad de México se transformaba intentando convertirse en el París de América. Las calles comenzaban a iluminarse con electricidad, los tranvías de mulitas compartían avenidas con los primeros automóviles europeos. Pero bajo este barniz de modernidad, la ciudad seguía siendo profundamente tradicional. Las historias de La Llorona espantaban niños, las curanderas atendían más enfermos que los médicos titulados, y en Tlatelolco los ancianos nahuas vendían amuletos contra el mal de ojo. La medicina psiquiátrica apenas comenzaba a separarse de la superstición religiosa. El Hospital de San Hipólito, fundado 350 años antes como el primer hospital para locos de América, usaba métodos brutales, baños helados, aislamientos prolongados, sangrías con sanguijuelas y exorcismos ocasionales. No existía comprensión real de enfermedades mentales. Cualquier comportamiento extraño era diagnosticado como histeria femenina o posesión demoníaca. Era en este mundo donde ciencia y superstición se entrelazaban que Esperanza viviría su extraordinaria historia. Esperanza Márquez nació el 12 de marzo de 1878 en La Merced. Su padre Tomás era maestro relojero, su madre Dolores costurera. Vivían en una casa compartida con 3 familias más. Durante 9 años Esperanza fue completamente normal. Los registros escolares la describen como alumna aplicada, devota, de buena conducta. Ayudaba en costuras, jugaba con muñecas de trapo, asistía a misa cada domingo. Doña Dolores escribiría años después: mi niña era la luz de nuestro hogar, dulce y obediente, nunca dio señales de nada extraño hasta aquella noche de septiembre. Pero lo que nadie sabía esa noche era que Esperanza llevaba días experimentando algo que cambiaría su vida para siempre. La noche del 14 de septiembre de 1887 Esperanza despertó a las 3 de la madrugada gritando con una intensidad que despertó a toda la vecindad. Don Tomás y Doña Dolores la encontraron de pie frente a su espejo con los ojos completamente abiertos pero la mirada perdida. Y entonces habló con una voz profunda y gutural en un idioma que nadie reconocía. Cuando finalmente enfocó a su madre, Esperanza dijo algo que Doña Dolores nunca olvidaría: mamá, ¿por qué hay una mujer parada detrás de ti en el espejo? No había nadie. Pero Esperanza seguía viendo algo, sus ojos seguían movimientos invisibles y describía detalles imposibles: tiene pelo largo negro, un vestido que nunca he visto, está llorando y señalando la ventana. Al día siguiente la vecina de abajo fue encontrada muerta, se había ahorcado durante la noche. Esperanza había visto su reflejo horas antes de que ocurriera. Durante las semanas siguientes las visiones de Esperanza se intensificaron de manera alarmante. Ya no solo en su espejo sino en todas las superficies reflectantes, agua del pozo, ventanas, cubiertos de plata, incluso en los ojos de otras personas. Y lo más perturbador, las cosas que veía comenzaron a cumplirse con exactitud aterradora. El 23 de septiembre le dijo a su padre que había visto en el vidrio de su reloj un accidente donde un caballo desbocado atropellaría a un vendedor de flores en la Plaza Mayor.
Don Tomás fue a la plaza ese día. A las 4 de la tarde, exactamente como Esperanza describió, el caballo atropelló al vendedor don Seferino Gómez, quien murió instantáneamente. El 2 de octubre, mirando un charco después de la lluvia, anunció: va a temblar mañana y se caerá la torre de Santo Domingo. Al día siguiente un sismo considerable sacudió la ciudad y la torre norte colapsó parcialmente. Los periódicos documentaron ambos eventos. Don Tomás guardó los recortes como evidencia. Pero entonces los doctores descubrieron algo aún más inquietante. No todo era del presente o futuro. A veces sus visiones parecían del pasado remoto. Describía la gran Tenochtitlán como si la hubiera visitado personalmente, hablaba de ceremonias aztecas con detalles que solo aparecían en códices antiguos. Y lo más inquietante, comenzó a hablar en náhuatl clásico perfecto, un idioma que nunca había estudiado. Cuando el padre Sebastián Mendoza intentó hablarle, Esperanza respondió en latín eclesiástico perfecto. El padre realizó un exorcismo menor el 15 de octubre, pero durante el ritual Esperanza no gritó ni se retorció. En cambio miró al sacerdote y comenzó a recitar el ritual junto con él palabra por palabra, pero anticipándose, diciendo cada frase antes que el padre. Como si supiera exactamente qué iba a decir antes de que él lo dijera. El padre Mendoza se detuvo profundamente perturbado. Esta niña no está poseída por demonios, está viendo algo que existe fuera del tiempo normal. Necesita doctores, no sacerdotes. Y así fue como el caso llegó a manos del doctor Rafael Lavista, quien estaba a punto de documentar algo que desafiaría toda explicación científica. El doctor Lavista había estudiado en París con Jean-Martin Charcot, creía en el método científico y la observación cuidadosa. Cuando el padre Mendoza le habló del caso, inicialmente lo descartó como histeria infantil, pero aceptó examinar a Esperanza por respeto. Su primer encuentro fue el 20 de octubre de 1887. Esperanza cooperó completamente, respondió todas las preguntas con calma, realizó todos los ejercicios sin problema. Y entonces miró fijamente el reloj de pared detrás del doctor Lavista. En el reflejo de ese reloj puedo ver su consultorio, pero está vacío y hay un letrero que dice cerrado por luto. ¿Alguien cercano a usted va a morir pronto? El doctor sintió un escalofrío. Nadie en mi familia está enfermo. No es su familia, continuó la niña, es alguien que trabaja con usted, un hombre mayor con barba gris. Puedo verlo en una cama con mucha gente alrededor. Creo que es dentro de 3 días. El doctor Lavista tenía un colega que encajaba, el doctor Ignacio Torres, profesor de anatomía. 3 días después el doctor Torres colapsó durante clase por un aneurisma cerebral masivo. Murió rodeado de estudiantes y colegas exactamente como Esperanza lo describió. El doctor Lavista cerró su consultorio una semana para procesar lo presenciado. Cuando reabrió visitó nuevamente a la familia Márquez, esta vez como científico genuinamente intrigado por un fenómeno inexplicable. Durante 10 días examinó a Esperanza diariamente y documentó 27 predicciones específicas. 18 se cumplieron exactamente, 7 ocurrirían después confirmadas por registros, 2 nunca pudieron verificarse. También realizó experimentos controlados colocándola frente a espejos en habitaciones donde él controlaba todos los elementos. Las descripciones eran consistentemente imposibles. Esperanza veía lugares que no existían en la habitación, personas ausentes y más inquietante versiones de la misma habitación en diferentes épocas. Veo su consultorio, doctor, pero las paredes son de otro color, hay máquinas extrañas que no conozco, usted no está aquí, pero hay otro doctor más joven sentado en su escritorio. Años después, cuando ese consultorio fue renovado y convertido en laboratorio, la descripción resultaría exacta. El doctor Lavista llegó a una conclusión científicamente inaceptable pero empíricamente innegable: Esperanza no estaba loca, estaba viendo algo real que existía en los espejos pero nadie más podía percibir. El 3 de noviembre de 1889 el doctor Lavista tomó una decisión que cambiaría todo. Y nadie imaginaba lo que la cámara estaba a punto de capturar. Necesitaba documentar visualmente el fenómeno.
Contrató a Cruces y Campa, el estudio más prestigioso de México, pero con instrucciones muy específicas. Necesitaba 7 espejos antiguos del hospital, espejos que habían colgado en pasillos durante décadas con marcos de madera tallada y azogue plateado empañado por el tiempo. Los espejos fueron colocados en círculo alrededor de una silla simple. Esperanza, ahora de 11 años, fue vestida con el uniforme gris del hospital, su cabello recogido en trenza simple. Lucía pequeña y frágil con ojeras pronunciadas, pero sus ojos tenían esa cualidad penetrante que hacía sentir incómodo a cualquiera. El fotógrafo don Emilio Campa preparó meticulosamente su equipo: cámara de gran formato, placas de vidrio con emulsión fotográfica, flash de magnesio. Señorita Esperanza, necesito que permanezca quieta 15 segundos cuando active el obturador. Esperanza asintió en silencio, se sentó, colocó sus manos sobre su regazo y miró directamente a la cámara. Pero el doctor Lavista notó que no estaba mirando realmente la cámara sino a través de ella, sus ojos seguían algo que se desplazaba. Esperanza, ¿qué estás viendo? La niña no respondió inmediatamente. Luego, sin apartar la mirada, dijo: los espejos están hablando, doctor. Cada uno me muestra un tiempo diferente. Uno me muestra ayer, otro mañana, y ese de ahí me muestra un lugar que no creo sea de este mundo. El flash de magnesio estalló con un destello cegador. Y por un instante todos los presentes sintieron algo extraño, una presión en el aire, como si la habitación se hubiera llenado de agua invisible, como si algo enorme e invisible hubiera pasado a través de ellos. Esperanza permaneció inmóvil con una lágrima deslizándose por su mejilla. Los espejos todos mostraron lo mismo cuando hicieron la fotografía. ¿Qué mostraron? Me mostraron a mí, pero mayor, en un lugar oscuro. Había muchas personas mirándome como si fuera algo que debían estudiar. El revelado tomó 3 días. Pero lo que apareció en esas placas fotográficas dejaría a todos en shock absoluto. Cuando Campa trajo las placas al consultorio del doctor Lavista el 6 de noviembre, lo que vieron los dejó en silencio. La fotografía era técnicamente perfecta, Esperanza aparecía sentada con expresión serena, iluminación uniforme, detalles nítidos. Pero los espejos mostraban reflejos imposibles. El doctor Lavista sabía exactamente qué había en esa habitación: paredes de ladrillo pintadas de blanco, ventana con barrotes, muebles médicos simples. Pero los espejos mostraban algo completamente diferente. El espejo detrás de Esperanza reflejaba edificios altos, no de 2 o 3 pisos coloniales, sino edificios de 10, 15, quizás 20 pisos con fachadas de vidrio y concreto. Formas arquitectónicas que no seguían ningún estilo conocido. Campa examinó con lupa: esto no es defecto de revelado, estas estructuras están realmente impresas en la emulsión, la imagen es completamente sólida. Otro espejo mostraba pirámides completas e intactas con escalinatas perfectamente delineadas, estructuras que parecían templos aztecas en pleno funcionamiento, se distinguían figuras humanas diminutas. Esto parece Tenochtitlán, pero fue destruida hace 350 años, murmuró Lavista. El tercer espejo mostraba algo que ninguno podía identificar: una ciudad que no seguía lógica arquitectónica reconocible, edificios que parecían crecer orgánicamente como cristales. Calles que formaban patrones fractales imposibles. Y en el cielo de esa ciudad había 2 lunas. Cada uno de los 7 espejos mostraba escenas diferentes: un mercado colonial del siglo XVIII, un paisaje desolado con edificios en ruinas, una habitación moderna con objetos inexistentes en 1889, muebles de líneas imposiblemente simples, luces que no eran de gas ni velas. Y el espejo frente a Esperanza mostraba la misma habitación del hospital de San Hipólito, pero completamente vacía, sin silla, sin Esperanza, solo los 7 espejos en círculo, como si estuvieran esperando a alguien. El doctor Lavista consultó con otros médicos durante días intentando encontrar una explicación racional. Pero la fotografía reveló algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre la realidad. Todos quedaron perplejos. Algunos sugirieron que Esperanza alteraba la química de las placas fotográficas, otros que era fraude elaborado, pero Campa juró que no manipuló nada.
Cuando intentaron recrear la fotografía con otras personas en la misma habitación con los mismos espejos, los reflejos mostraban exactamente lo que deberían: paredes, ventanas, muebles. Solo con Esperanza aparecían los reflejos imposibles. Los registros oficiales indican que fue internada permanentemente el 10 de noviembre de 1889 con diagnóstico de histeria con alucinaciones visuales crónicas. Pero las notas privadas de la vista cuentan otra historia. En su última entrada fechada el 15 de noviembre escribió: Esperanza no ve el futuro, ella ve todos los tiempos simultáneamente como si su mente existiera en una dimensión donde pasado, presente y futuro coexisten. Los espejos son simplemente la superficie más efectiva para que esa percepción se manifieste visualmente. El doctor Lavista murió en 1903, en su testamento dejó instrucciones de que toda su documentación fuera preservada en los archivos del hospital. Esperanza desapareció de los registros en agosto de 1892. Su última entrada médica dice: paciente ausente, desaparecida durante la luna llena, búsqueda sin resultados. No hay registro de muerte ni tumba con su nombre. Pero la historia no termina ahí. Lo que los científicos descubrieron casi un siglo después solo profundizó el misterio. Algunos investigadores sugieren que murió en fosa común como era costumbre con pacientes sin familia. Otros creen que escapó y vivió bajo otro nombre. Pero hay una teoría más inquietante, que Esperanza finalmente encontró el espejo correcto, el que no solo mostraba otros tiempos sino que permitía atravesarlos, y que ella simplemente se fue. La fotografía permaneció guardada casi un siglo. En 1987, durante renovación del hospital, los archivos fueron trasladados al Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fue entonces cuando historiadores y científicos tuvieron acceso. Y usando tecnología de análisis digital moderna solo profundizaron el misterio. Los reflejos no son manipulaciones, son imágenes reales capturadas por la placa. Los edificios modernos en uno de los espejos coinciden arquitectónicamente con edificios construidos en México en 1940, 50 años después de la fotografía. Uno de los 7 espejos supuestamente todavía existe en el sótano del Hospital de San Hipólito, ahora museo. No está en exhibición pública. Los guardias reportan que ocasionalmente durante noches de luna llena los reflejos en ese espejo particular se mueven, como si algo o alguien todavía estuviera ahí esperando, observando, viendo todos los tiempos a la vez.